Bienvenidos a la entrevista de France 24. Mi nombre es Lluís Muñoz. Una entrevista especial desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en nuestro stand de France 24, hasta donde ha venido Rafael Dumet a visitarnos para conversar. Es dramaturgo, escritor peruano y muchas gracias por estar aquí, Rafael. Muchas gracias a ustedes, Luis, por el interés de conversar conmigo. Reeditaste el año pasado su primera novela en Alfaguara, El espía del Inca. Narra el secuestro y los intentos de liberar a Atahualpa, el último soberano inca. A casi 500 años de su muerte, ¿qué nos dice del presente este hecho histórico? Es muy interesante. Me resulta difícil en general escribir manuales de instrucciones para los demás sobre cómo leer las cosas que ocurren, y sobre todo mi libro. Pero me parece muy sintomático lo que ocurrió, por ejemplo, en México, cuando el presidente López Obrador, por ejemplo, trató de establecer una conversación con el rey de España para ver cómo conmemoraban juntos estos 500 años. Los celebraban, los denostaban, había que tener algún tipo de acuerdo. Y sin embargo, en el momento en el cual este presidente mexicano, de manera muy populista además y con un provecho político, con la búsqueda de un provecho político obvio, la reacción de los españoles fue muy divertida, muy histérica, en el sentido de que cómo se atrevían justamente a tratar de culparlos de alguna manera, esta cosa que había ocurrido hace tanto tiempo, ¿no? Y que los problemas actuales de los mexicanos era ya un problema que correspondían a los mexicanos. Hubo algunas plumas bastante prominentes que inclusive se desgarraron las vestiduras por este asunto. Y a mí me pareció muy sintomático, por una parte, esta utilización política por parte del presidente mexicano, muy sintomática de los tiempos, y también, por otra parte, la reacción histérica de los españoles ante esta demanda que me pareció bastante lógica. ¿Cómo vamos a conmemorar, cómo vamos a recordar estos eventos? Yo sospecho que a nosotros nos va a tocar, a los peruanos, quiero decir, tener que lidiar con algo análogo o similar cuando llegue el año 2032, en que se van a cumplir 500 años de la captura y muerte de Atahualpa, ¿no? Entonces, yo no sabría cómo leer, no sabría cómo leer lo que está ocurriendo más allá de lo que acabo de mencionarle, ¿no? Y centrándonos más en el terreno político peruano, con esa destitución de Pedro Castillo en diciembre y todas las protestas posteriores, ¿hay también en los pueblos indígenas peruanos un sentimiento de un nuevo secuestro de Atahualpa? Yo creo que hay que diferenciar muy claramente las proyecciones que puede tener la gente con respecto a un gobernante que no ha defendido los intereses de las mayorías, hay que decirlo. Hay que señalar claramente que en el gobierno del señor Castillo se aprobó, por ejemplo, se sancionó, por ejemplo, la construcción de un aeropuerto en el Valle Sagrado de los Incas. Entonces, por supuesto, ha primado el interés económico, no ha habido ningún tipo de discusión e inclusive ha sido considerada como una reivindicación, yo no sé, local, de tipo comercial. Yo no considero necesariamente que el hecho de que un gobernante tenga un tipo de discurso o aparentemente sirva para que la gente se proyecte en él, eso significa necesariamente nada con respecto a la importancia que puede tener. Para mí ha sido un señor muy interesante en la medida en que tenía un origen muy humilde y que en ese sentido representaba la esperanza comprensible de mucha gente de que fuera algo diferente, pero ha terminado siendo un delincuente de poca monta y que ha sido justamente expectorado del poder, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que definitivamente estoy en desacuerdo con ese diagnóstico que usted ha mencionado. Pero puede ser que se haya convertido como en un símbolo, esas protestas trascendían tal vez su figura y es ese constante sentimiento de desprecio desde las élites limeñas. Y tiene usted razón, en ese sentido sí. Creo que, por ejemplo, es sintomático que es muy interesante. Por ejemplo, antes de pensar en la conquista, estoy pensando en una rebelión anticolonial que ocurrió en 1780 por el líder indígena que se llamaba Túpac Amaru II.
Y es interesante que los mismos sectores, exactamente, literalmente las mismas regiones, Cusco, Puno, el Cajamarca. altiplano, Cajamarca en realidad no tanto, digamos en el sur del Perú, Cajamarca creo que por el contrario ha realizado movilizaciones, pero no han sido violentas. Pero las movilizaciones violentas, pero violentas en el sentido de, bueno, de que han tratado de levantarse frente a este golpe de Estado, ha sido por una cuestión de que ellos básicamente han tratado de expresar su protesta por el hecho de que, ok, este señor puede ser un mal gobernante, puede ser corrupto, pero nosotros lo elegimos. Entonces, creo que es interesante para terminar mi razonamiento de que las mismas regiones, literalmente hasta los mismos pueblos, son exactamente los mismos que se rebelaron en la rebelión de Tupac Amaru II y que fue la rebelión colonial más importante de toda la colonia, en la cual murieron 100.000 muertos. Entonces tiene usted razón, hay una coincidencia, tiene usted razón, hay algo que no ha sido corregido en todo ese tiempo, ¿no? Usted estuvo 10 años escribiendo la novela y he leído que incluso desde niño le fascinaba la figura de Atahualpa. ¿Quién era Atahualpa? Me fascinaba, no en el sentido de que, Atahualpa, no, me fascinaba en el sentido de la ambigüedad del personaje. Por una parte, él ha encarnado, por supuesto, ¿no?, la imagen de este inca gobernante y soberano que era la persona que nos gobernó a nosotros. Pero por otra parte ha encarnado la imagen de este perdedor supremo, ¿no?, ante el cual tenemos una imagen un poco ambigua, un poco extraña, y no solamente la tengo yo, creo que los territorios actualmente ocupados por Perú, Ecuador, Chile e incluso Argentina, por alguna razón hay 200 ceremonias anuales que de alguna manera recuerdan el asesinato de Inca Atahualpa. Tengo la impresión de que es un evento no resuelto en el inconsciente colectivo, que haya algo histérico colectivamente que hace que nosotros estemos obsesionados de una u otra manera con esta muerte, este asesinato que nos sigue conmoviendo, remeciendo 500 años después. Entonces, creo que eso es lo que podría... Yo he tratado, creo que en esa medida he sido simplemente una persona que ha sido posiblemente sensible a esta histeria, a este conflicto no resuelto, y he tratado de alguna manera de resolverlo. Lo que estoy diciendo es, por supuestamente, es el producto de una reflexión muy posterior después de haber escrito la novela, ¿no? Ese espía, también conocido como Oscoyo Salango, debía ayudar a liberar a Atahualpa, pero también entre sus misiones estaba resolver si los españoles eran dioses o no. ¿Cuándo acaba esa pregunta para los incas? Bastante rápido. En realidad, dioses no es la palabra correcta, la que correspondería a esto, puesto que creo que hay que utilizar el término de Waka. Waka es un ser de características sobrenaturales, no necesariamente divinas, pero que uno trata de... Básicamente lo que Atahualpa y también las personas que recibían a los españoles trataban de mirar era, estos señores tienen poderes, pero vamos a ver qué poderes realmente tienen. A ver, o que tienen estas especies de cilindros que parecen cerbatanas, pero de la que botan fuego, y parece que ese fuego mata a la gente. Tienen estas llamas gigantes que, bueno, aparentemente corren muy rápido, tienen mucha fuerza, y esto corresponde a la categoría de Waka, es decir, un ser sobrenatural que se manifiesta, pero esto, digamos, los veían también morir, los veían también ser heridos, los veían también enfermarse, ser afectados por la altura. Entonces, la imagen era ambigua y no era tan absoluta de que, no, son divinos, hay que adorarlos. No era así. De hecho, la actitud fundamental por parte del Inca Atahualpa ante ellos fue de, ¿cómo hago para aprovechar políticamente a estos señores?
que han venido de no sé de dónde, aparentemente vienen de los mismos lugares de los que han venido los seres legendarios anteriores, pero ¿qué poderes tiene? ¿Cómo los puede utilizar? Hay que comprender a Atahualpa, puesto que estaba en una posición política muy precaria. Él acababa de ganar la guerra civil contra su hermano y necesitaba de cualquier apoyo que pudiera conseguir. Es en esa medida que él vio a los españoles como posibles aliados y trató de conseguírselos como aliados, pero bueno, ya sabemos qué pasó, ¿no? Cómo ocurrieron las cosas y cuál fue el desenlace, ¿no? Vamos con una última pregunta, Rafael. El imperio inca iba desde Colombia prácticamente hasta Chile o Argentina, como comentabas. Claro. Sin embargo, no había entre todos los pueblos indígenas una gran conciencia de ese imperio. Las diferentes etnias las veían incluso como opresores. Es verdad, pero hay que comprender, una vez más, creo que no hay que ser anacrónico y no hay que, por ejemplo, proyectar nociones de raza que no existían, nociones de nación que no existían. El habitante común y corriente, inclusive el líder étnico común y corriente, ni siquiera tenía una idea posiblemente de la existencia del Tahuantinsuyo, es decir, de este gran estado de 4 partes, ¿no? Ellos básicamente miraban lo que aquello él tenía, el líder étnico común y corriente, tenía una serie de contratos con este conquistador, victorioso, esta entidad victoriosa mayor, que por ejemplo posiblemente le ayudaba para conseguir recursos hidráulicos, por ejemplo garantizaba que estuviera protegido en guerras con sus vecinos, pero digamos como contrapartida le exigía, ok, tú tienes que, cada vez que yo tengo una guerra, tienes que mandarme, por ejemplo, hombres en edad productiva para que sirvan en mis ejércitos, tienes que además garantizar que ustedes deben producir durante 3 meses maíz y en general productos para llenar los depósitos del Inca. Digamos que era una especie de contrato muy puntual. Entonces tú veías, ¿qué pasó? Que acababa de haber 11 años de guerra, de conquista por parte del Inca anterior, el Inca Huayna Cápac. Y había habido una guerra civil de 4 o 5 años. Hay que ponerse en el lugar de estos líderes técnicos que estaban completamente hartos de que los impuestos, hay que estoy utilizando esta palabra de manera bastante lata, estuvieran subiendo constantemente en términos de tiempo de servicio, en términos de productos que había que servir, en términos de todo. Entonces, era completamente comprensible que ellos vieran a estos visitantes extranjeros como posibles salvadores. Bueno, el Chasco se dieron cuenta bastante rápido, unos años después, de que había sido un gran chasco, pero digamos, esa era una perspectiva completamente comprensible, ¿no? Muchas gracias, Rafael, por haber estado acá en nuestro stand de France 24 en la Filbo. Muchísimas gracias a ustedes de nuevo por el interés. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.